La historia de Italia en la Edad Moderna es un relato fascinante de transformación, conflicto y renacimiento cultural que se extiende desde finales del siglo XV hasta la era de Napoleón a principios del siglo XIX. Este periodo es testigo de un mosaico de ciudades-estado, monarquías y potencias extranjeras que compiten por el dominio de la península italiana, marcada por una rica herencia cultural y una identidad política fragmentada. Desde el esplendor de Venecia, que se convirtió en un faro de comercio y arte, hasta la turbulenta época de las guerras italianas y la influencia transformadora de Napoleón Bonaparte, Italia vivió una época de profundas transformaciones que no solo moldearon su propio destino, sino que también dejaron una huella indeleble en la historia de Europa. A medida que exploramos esta compleja narrativa, veremos cómo las interacciones entre potencias, los avances culturales y los movimientos sociales forjaron el camino hacia la unificación italiana y la creación de una nación moderna. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita y quédate hasta el final del video para descubrir más sobre la historia de Italia en la Edad Moderna. La historia de Italia en la Edad Moderna, del auge de Venecia a Napoleón. La Edad Moderna en Italia, que se extiende desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XIX. Representa un periodo crucial de transformación y desarrollo en el que la península italiana se convirtió en un epicentro de innovaciones culturales, políticas y sociales. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, Italia experimentó un complejo entramado de eventos que abarcaron desde el florecimiento del Renacimiento y el auge de potencias como Venecia, hasta la fragmentación política, las guerras y la llegada de Napoleón Bonaparte. Este periodo fue testigo de la interacción entre las grandes potencias europeas, la lucha por el control territorial y la transformación de las dinámicas sociales, todo lo cual impactó profundamente en el futuro de la nación italiana. El auge de Venecia y el Renacimiento. En los primeros años del siglo XVI, Venecia se erguía como una de las ciudades más influyentes y poderosas de Europa. Su privilegiada ubicación en el Mediterráneo le otorgó un acceso estratégico a las rutas comerciales, permitiéndole establecer un vasto imperio que se extendía desde las costas del norte de África hasta los territorios de Oriente Medio. Este auge económico se tradujo no solo en una considerable riqueza material, sino también en un florecimiento cultural sin precedentes, conocido como el Renacimiento. Durante este periodo, Venecia se convirtió en un hervidero de creatividad y conocimiento, atrayendo a artistas, arquitectos y pensadores de renombre. Figuras como Giorgione, Tiziano y Tintoretto emergieron, creando obras maestras que no solo reflejaban la riqueza de la ciudad, sino que también incorporaban nuevos estilos y técnicas que marcarían la historia del arte europeo. La influencia de Venecia se extendió más allá de las artes, permeando la política y la diplomacia. La Serenísima República de Venecia mantenía una compleja red de alianzas y rivalidades con otras ciudades-estado y potencias europeas, utilizando su astucia diplomática para preservar su autonomía y poder. Sin embargo, este mismo poder atrajo la atención de naciones como Francia y España, que comenzaron a desafiar el dominio veneciano. Las tensiones entre estas potencias culminarían en una serie de conflictos que no solo afectarían a Venecia, sino que también sentarían las bases para los eventos futuros en la península italiana. La fragmentación política y las guerras italianas. La fragmentación política de Italia se hizo más evidente durante las guerras italianas, que tuvieron lugar entre 1494 y 1559. Estas guerras fueron impulsadas por la lucha de poder entre las grandes potencias de Europa, especialmente Francia y España, y su deseo de expandir sus territorios en Italia. Al inicio del conflicto, el rey francés Carlos VIII intentó establecer su dominio en el sur de Italia, lo que llevó a una serie de confrontaciones armadas. Las fuerzas italianas, en gran parte divididas y sin una dirección unificada, encontraron dificultades para resistir a los invasores. La batalla de Pavía en 1525 fue un hito crucial que marcó el ascenso del poder español en Italia. Carlos V de España logró una victoria decisiva, lo que consolidó la influencia de España sobre gran parte de la península. La ocupación española no solo implicó una presencia militar, sino también un intercambio cultural significativo. A pesar de la resistencia y el resentimiento entre la población local, la influencia española dejó una marca duradera en las costumbres, la religión y la política de los estados italianos, transformando su identidad cultural. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el video. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita.
Me encantaría que comentaras qué te ha parecido este video hasta ahora. Continúa para saber más. El barroco y la cultura italiana en el siglo XVII. El siglo XVII fue testigo de la consolidación del barroco, un movimiento artístico y cultural que se caracterizó por su grandiosidad y dramatismo. A pesar de las dificultades políticas y las continuas tensiones entre las potencias europeas, Italia continuó siendo un centro de creatividad y producción cultural. La ciudad de Roma, bajo la dirección del Papa, se transformó en un epicentro de arte y arquitectura, donde figuras como Gian Lorenzo Bernini y Francesco Borromini dejaron una huella indeleble en la construcción de iglesias y palacios. A medida que avanzaba el siglo, Italia también se vio afectada por las tensiones religiosas y políticas que dominaban Europa. La lucha entre católicos y protestantes tuvo un impacto significativo en la estabilidad de varios estados italianos. La Inquisición jugó un papel importante en la defensa del catolicismo, persiguiendo a aquellos considerados herejes y asegurando la conformidad religiosa. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la literatura también floreció durante este tiempo. Autores como Giambattista Marino, con su estilo poético barroco, y el dramaturgo Alessandro Manzoni, cuyas obras abordaron temas sociales y políticos, contribuyeron a enriquecer la tradición literaria italiana. El siglo XVIII, la Ilustración y la preparación para el cambio. Con la llegada del siglo XVIII, el pensamiento ilustrado comenzó a surgir y a influir en la sociedad italiana. La Ilustración trajo consigo una nueva forma de pensar que cuestionaba las estructuras de poder tradicionales y abogaba por la razón, la ciencia y el progreso. Intelectuales y filósofos como Cesare Beccaria, que defendió la reforma del sistema penal, y Giuseppe Parini, que criticó la aristocracia y las desigualdades sociales, comenzaron a desafiar las normas establecidas. A nivel político, la situación en Italia seguía siendo inestable. Aunque las potencias extranjeras mantenían un control significativo sobre muchos estados, algunos líderes locales comenzaron a buscar formas de fortalecer su autonomía y su identidad nacional. Los estados pontificios, bajo el liderazgo del Papa, enfrentaron desafíos tanto internos como externos. Mientras que el Reino de Nápoles y el Ducado de Saboya buscaban consolidar su influencia en un contexto de creciente rivalidad. La falta de unidad entre los estados italianos se convirtió en un obstáculo importante para el desarrollo de una identidad nacional coherente, aunque las semillas de un futuro cambio comenzaron a germinar. La era de Napoleón y la transformación de Italia. El final del siglo XVIII marcó el ascenso de Napoleón Bonaparte, cuyas ambiciones expansionistas revolucionaron el panorama político de Europa y, en particular, de Italia. En 1796, Napoleón invadió la península italiana, derrotando a las fuerzas austriacas y estableciendo varias repúblicas hermanas en diferentes regiones, como la República Cisalpina y la República Romana. Aunque estas repúblicas estaban bajo la influencia francesa, también introdujeron reformas administrativas y legales que modernizaron las estructuras gubernamentales y promovieron la educación, el comercio y la libertad civil. A lo largo de su gobierno, Napoleón impulsó el desarrollo de infraestructuras, mejoró los sistemas de transporte y fomentó la educación, lo que dejó una huella duradera en la sociedad italiana. Sin embargo, la ocupación francesa también fue objeto de resistencia, ya que muchos italianos veían en Napoleón un conquistador extranjero más que un liberador. Las tensiones sociales y políticas continuaron aumentando, y las ideas de igualdad y libertad comenzaron a tomar fuerza entre la población. A pesar de la caída de Napoleón en 1815, su legado continuó resonando en Italia. La experiencia napoleónica había despertado un sentido de identidad y nacionalismo entre los italianos, sembrando las semillas para los movimientos de unificación que surgirían en las décadas siguientes. Figuras como Giuseppe Garibaldi y el conde de Cavour emergieron como líderes clave en la lucha por la unificación italiana. Inspirados por las ideas de la Revolución Francesa y el deseo de un Estado italiano unificado y moderno. Así, la Edad Moderna en Italia, marcada por el auge de Venecia, las luchas políticas de los siglos XVI y XVII, el florecimiento cultural del barroco y la influencia transformadora de Napoleón, sentó las bases para la futura unificación de la península. Este periodo no solo moldeó la identidad italiana, sino que también tuvo repercusiones significativas en la historia de Europa. La mezcla de conflicto, creatividad y cambio social creó un legado que perduraría a lo largo de los siglos, preparando el camino para la Italia moderna que conocemos hoy.